Muchas veces los pequeños son los mejores educadores de las familias. Los mejores educadores que nos recuerdan a los más mayores cuando se comete alguna cuestión que no hay que hacer, recuerdan y te sacan los colores a la hora de hacerlo. Por tanto, los principales educadores muchas veces de las familias son los menores y a veces a los que tenemos que dirigirnos de una manera prioritaria. Se cobran todavía muchísimas vidas las carreteras y las ciudades, la siniestralidad se cobra todavía en muchas vías y tenemos que avanzar todos. Y tiene que empezar desde el principio. La formación debe ser continua porque se va modificando. La ley de circulación se modifica, el reglamento de circulación se modifica, las zonas de bajas emisiones se están modificando. Estamos hablando de lo que es una revolución en el ámbito de la movilidad, especialmente en las ciudades, y por tanto tiene que ser continua porque todos tenemos que conocer de manera actualizada la nueva normativa que se va aprobando. Y las ciudades estamos cambiando mucha normativa. Hay varios factores que entran en juego en el ámbito de la seguridad, el vehículo que uno tiene, la infraestructura por la que uno circula, pero indudablemente también el factor humano. Y por eso la concienciación es muy, muy importante. Yo creo que en España se ha hecho un esfuerzo extraordinario. Los jóvenes están mucho más concienciados hoy de lo que estaban hace 10 o 15 o 20 años, sobre todo en relación al uso del vehículo privado. Por tanto, se ha hecho un extraordinario esfuerzo, pero hay que seguir haciendo esfuerzos en la concienciación y la sensibilización. Ya no tanto en fin, en todos los factores, pero muy especialmente, como decía antes, en la convivencia que tiene que haber en las ciudades de unos modos de movilidad y de unos actores en la movilidad, como son los peatones, las personas mayores o esos patinetes y bicicletas, en los que hay que integrarlos de una manera segura y, por tanto, convivir de una manera adecuada. Ahí es donde hay que hacer, yo creo, hincapié en esa sensibilización. Nosotros hemos marcado como objetivo la reducción, por supuesto, de la siniestralidad, llegar, por supuesto, a las víctimas cero, pero prestar especialmente a aquellos colectivos más vulnerables, como son los peatones y los usuarios de los vehículos de movilidad personal. Y yo creo que es alcanzable y tenemos que caminar hacia él y ese es el objetivo. Lo que no sé si tardaremos 5, 6, 7 o 10 años, pero es un objetivo viable, es un objetivo alcanzable y sobre todo es el objetivo que nos hemos marcado. Pero como decía antes, hay muchos factores que introducir en ese ecosistema de la movilidad, pero el factor humano es esencial. Cuanto más respetuosos nos movamos unos con otros de los modos de movilidad, más fácil será alcanzar ese objetivo. Y para que uno sea más respetuoso, por ejemplo, con el que va en bici, es muy importante que utilice la bici. Y cuando utilizas la bici te das cuenta, cuando vas en otro modo de transporte, cuál es el comportamiento que tienes que tener para que esa persona también se sienta, esa persona más vulnerable en el ámbito de la seguridad, se sienta también seguro. Las zonas de bajas emisiones van a llegar inevitablemente a las ciudades a través del mandato legal o por pura inercia, porque es una necesidad, pero entendiendo las zonas de bajas emisiones no como una zona en la que se limita de manera masiva la circulación de los vehículos, sino como un instrumento para la renovación de la flota. España tiene una edad media de los vehículos de 13,5 años y tenemos que ver si en términos de seguridad vial y en términos de sostenibilidad España se puede permitir tener una flota media de 13,5 años. Madrid está en 11,5, por debajo de la media, pero aún así muy por encima de cualquier otra capital europea. Las zonas de bajas emisiones nos ayudan a impulsar esa renovación. Ahora bien, hay una diferencia respecto a Madrid Central y lo que ahora conocemos como zona de bajas emisiones y distrito centro. Primero, que la gente tiene información, porque hemos colocado placas a la entrada, pantallas a la entrada, donde se informa dónde puedes estacionar y quién puede estacionar, cosa que antes no había. En segundo lugar, hemos incorporado a los comerciantes y hemos igualado a los comerciantes a los residentes, porque se estaba asfixiando y ahogando la actividad económica y comercial del distrito centro. Y en tercer lugar, hemos dado alternativa a aquellos ciudadanos que no pueden acceder en vehículo. Y hemos puesto por primera vez líneas gratuitas de manera permanente que van de norte a sur y de este a oeste, que recorren todo el distrito centro para aquellas personas que no pueden acceder con el vehículo, lo puedan hacer de manera gratuita en transporte público. Por tanto, hay una diferencia. No hagamos la actividad económica, damos información y concienciamos y ofrecemos alternativas a los ciudadanos que no pueden entrar. También tenemos la oportunidad de hacer prácticamente una ciudad nueva, que es Nuevo Castellana Norte, donde vamos a empezar una ciudad prácticamente de cero. Y ahí ese es el mejor símbolo de lo que queremos para la ciudad de Madrid. Ahí habrá nuevas estaciones de metro, habrá nuevas estaciones de cercanías, habrá carril reservado como prioridad semafórica para los autobuses, habrá carril bici y por tanto estarán, por supuesto, espacios verdes, zonas estanciales y facilitar la movilidad peatonal. Por tanto, ese es el mejor ejemplo de cómo debe ser una ciudad, el ejemplo que debe integrar todos y cada uno de los modos de movilidad, potenciando aquellos más sostenibles en un entorno nuevo como es ese desarrollo, con extraordinarias zonas verdes. Ahí va uno de los parques de zonas verdes más grandes que va a haber en la ciudad de Madrid, se va a convertir en un pulmón verde. Fíjate que un centro diseñado para oficinas y para viviendas se convierta en un verdadero pulmón verde. Yo creo que es lo que mejor significa hacia dónde tienen que ir las ciudades. La electrificación de las ciudades es inevitable. En Madrid estamos avanzando en esa electrificación definitiva. La movilidad eléctrica es una movilidad netamente urbana.
por capacidad, por necesidad de infraestructura, y nosotros hemos establecido en una ordenanza de calidad del aire y cambio climático que hemos aprobado, hemos establecido que todos los aparcamientos, los nuevos y los antiguos, tienen que estar plenamente electrificados a partir de este año. Por tanto, electrificamos definitivamente en nuestra ciudad, estamos sacando una concesión para la instalación de los puntos de recarga en vía pública, electrificamos también la vía pública, y como mejor símbolo de esa avance en la electromovilidad tenemos el hub eléctrico de Canalejas, donde hay 12 cargadores de 400, con una capacidad hasta de 400, de tal manera que están integrados todos y cada uno de los modos de movilidad eléctrica en la ciudad. Por eso la electromovilidad es una tecnología que va a estar netamente vinculada a las ciudades. Ahora bien, no creo que vaya a ser la única tecnología que haya en las ciudades. Para aquellos vehículos más interurbanos, para aquellos vehículos más pesados, pues una tecnología que todavía, digamos, tiene ciertos déficits, y por tanto habrá un menú de alternativa tecnológica como lo hay hoy en las ciudades, donde hay gas, donde hay diésel, donde hay también vehículos eléctricos, donde se está apostando por otras tecnologías. En la propia empresa municipal de transporte, donde estamos electrificando nuestra flota, también estamos apostando ya por la compra de autobuses de hidrógeno y por tanto anticipando el futuro. En ese sentido, yo creo que es verdad que las ciudades se tienen que electrificar, pero no tiene que haber un monopolio de esa tecnología. La planificación de las ciudades se ha hecho basada en el transporte público o en el vehículo privado. En Madrid se producen 12 millones de desplazamientos, por tanto la bici es un actor más de ese ecosistema de la movilidad, pero no es el principal para poder mover a 12 millones de personas. Ahora bien, hemos impulsado de una manera muy importante la bicicleta, y es verdad que las ciudades, también Madrid, están caminando por tener entornos más saludables, más sostenibles, y por tanto donde haya una ejecución de infraestructuras que tenga que ver con la movilidad peatonal, ensanchando aceras, y también con la ejecución de los carriles bici. ¿Qué hemos hecho nosotros? En primer lugar, estamos en la ampliación de Bicimat. Vamos a llevar Bicimat, el sistema público de alquiler de bicicletas, a todos y cada uno de los barrios y distritos de nuestra ciudad. Y luego hemos ejecutado 71 kilómetros de carriles bici, que es el doble de lo que se ejecutó en el anterior cuatrienio. Por tanto, se ha hecho un extraordinario esfuerzo. En ese sentido, tenemos que continuar avanzando. Pero, insisto, es muy importante el ámbito de la seguridad. Hay mucha gente que le disuade el uso de la bicicleta porque entiende que no es un vehículo seguro para utilizar en las ciudades. Por eso tenemos que hacer ese esfuerzo en la ejecución de carriles bici, para que la gente vaya entendiendo que es seguro hacerlo en Madrid. Por eso es muy importante que la gente utilice Bicimat, porque una vez que utilizas Bicimat te das cuenta que en Madrid también se puede circular en la vía pública. Y luego hemos hecho una cosa que, a mi juicio, es extraordinaria para el uso de la bicicleta, que es los carriles 30. Unos carriles donde la bicicleta circula, donde la limitación máxima de velocidad es a 30 km por hora, donde la bicicleta tiene, digamos, una legitimidad mayor en la calzada frente al vehículo, aunque no exclusivo, sí tiene una legitimidad, digamos, más que en otros carriles en los que no son. Nuestra ordenanza establece que en todas aquellas calles de más de 2 carriles de la ciudad de Madrid, el carril de la derecha será un ciclocarril y, por tanto, limitado a 30 km por hora. Al final, la sensibilización, el factor humano, yo creo que es el más importante. No hay sanción que pueda vencer a ese factor humano si no existe un compromiso y una conciencia cada vez mayor, y por eso yo creo que en ese sentido tenemos que hacer esfuerzos, pero por parte de todos. Y de igual manera que en el ámbito de la seguridad es importante la concienciación, hay un tema que a mí sí me preocupa en el ámbito de la seguridad, hablando de esos colectivos más vulnerables y los nuevos operadores, es que no hay una homogeneidad de normativa. Yo ahí sí creo que para que la normativa se pueda cumplir tiene que ser conocida, pero tiene que ser conocida por todos y tiene que ser homogénea. No tiene sentido que en Madrid se pueda circular de manera distinta con un patinete o una bicicleta de Alcobendas, Pozuelo, Barcelona o Valencia. Cuando tú vas en coche, sabes perfectamente, conoces todas las señales y conoces la normativa en cualquier ciudad en la que te mueves porque es la misma. Sin embargo, con estos nuevos modos de movilidad no lo es. Y yo creo que ahí es donde tenemos que hacer un esfuerzo para homogeneizar la normativa de tal manera que sea conocida y por tanto se pueda cumplir. Y sobre todo información para que la gente la conozca. Y a mí me pasa muchas veces en Madrid que veo gente que va circulando mal con un patinete, preguntas y piensa que lo está haciendo bien. Muchas veces ves a gente que va por la acera y piensa que es que tiene que ir por la acera. Por tanto, tenemos que informar a la gente para que conozca la normativa, porque muchas veces, con la mejor intención del mundo, por el desconocimiento que tienen, incumplen la normativa. Las ciudades son cada vez más importantes en el ámbito de la seguridad vial. La siniestralidad en el ámbito interurbano, en las carreteras, yo creo que se ha reducido. Hay datos de la Dirección General de Tráfico. Otro día escuchaba al director general de Tráfico decir que en los últimos 10 años se ha reducido un 50% la siniestralidad en el ámbito interurbano. Sin embargo, ha crecido en las ciudades. Y ha crecido en las ciudades por la aparición de nuevos modos de movilidad, como pueden ser los modos de movilidad personal. Eso hace que ya no solo haya autobuses y coches, sino que además hay otros modos que se tienen que integrar de una manera normal y sencilla, pero tienen que hacerse desde el punto de vista de la seguridad.
Y ese es el reto que tenemos las ciudades. Cuando se habla de movilidad sostenible, muchas veces se deja de lado la seguridad vial. Madrid tiene una singularidad y es verdad que es un tractor, digamos, de iniciativas que se ponen en marcha. A nosotros nos gustan las ciudades en las que, siempre digo, que no somos una ciudad de cero coches, sino de coches de cero emisiones. Y a nosotros las ciudades que nos gustan son aquellas que son capaces de integrar todo ese con uno de los modos de movilidad, que avanzan en la seguridad vial, que hacen de la movilidad una movilidad inteligente, que incorporan la innovación para incorporar también a la movilidad, y por eso todo aquel que tenga algo que decir queremos que encuentre el Ayuntamiento de Madrid a su mejor aliado, algo que tenga que decir en la movilidad y en la innovación. Y por eso nosotros no solo no pretendemos tener referentes, sino que pretendemos ser el referente, que haya una alternativa, un menú de alternativas, que los distintos actores del ecosistema de la movilidad puedan convivir de una manera ordenada, de una manera sencilla, que podamos traspasar de uno a otro con total tranquilidad y sencillez. El vehículo privado ha pasado de tener un concepto de la propiedad a un concepto de servicio. Ya los jóvenes a los 18 años ni se sacan el carnet de conducir ni con su primer sueldo se compran el coche, porque entienden que la movilidad es un servicio más a los que hay que dotárselo, ¿no? No entienden la movilidad como entendíamos nosotros desde un concepto de la propiedad, sino desde un concepto del servicio. La idea de la integración, porque tradicionalmente en el ámbito del transporte y la movilidad se ha hablado de intermodalidad entre transporte público y vehículo privado, y hay que hablar de integración. Y a mí sí me gustaría, y yo creo que Madrid ya está tomando alguna iniciativa con Madrid Mobility 360, que hubiera un gran integrador de la movilidad, que a los ciudadanos les permitiera tener la movilidad en la palma de la mano y que pudieran adoptar sus decisiones de movilidad a través de un clic, y que nos dieran automáticamente a través de esa aplicación cuál es el modo que mejor se ajusta a nuestras expectativas, tanto en términos de tiempo, términos económicos y en términos de sostenibilidad en cada uno de los desplazamientos. Y yo creo que eso es por donde van a ir las ciudades para poder afrontar este reto de la movilidad y de la movilidad sostenible.